Toda la gloria sea para Dios, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo o amiga, por amor a Dios, a su Hijo, a mi prójimo, es que le estoy enviando estos mensajes por orden de nuestro Señor Jesucristo. Él me mandó a que yo predicara el Evangelio. Si soy cristiana, tengo que hacerlo. Por eso, yo quiero que aunque sea uno que me escuche y se pueda salvar, yo ya estaría cumpliendo con la voluntad de Dios y de su Hijo. Es por eso que recalco lo del pecado, porque hay muchos que no se dan cuenta que son pecadores, creen que son buenos porque no le hacen daño a nadie, pero a veces se están haciendo daño a sí mismos, no están cumpliendo la voluntad de Dios, que es el pecado, no cumplir la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Por lo tanto, voy a seguir leyendo un pedacito de la carta de Pablo a los romanos, porque ahí es donde más se habla sobre el pecado. Dice Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ahí Pablo se refiere a los bautizados, pero la enseñanza es la misma para todos. Sigue Pablo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de cosas pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Aquí Pablo se refiere al Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Sigue diciendo Pablo: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandamientos o los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso
podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo malo, que está mal, que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder que esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desdichado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por favor, si ustedes han entendido la terrible fuerza que tiene el pecado sobre nosotros, es porque ¿quién dio origen al pecado si no fue el que le desobedeció a Cristo? Y fue Satanás quien hizo después desobedecer a Adán y se apoderó de la humanidad entera. Por eso, por favor, no dejen de darle el valor inmenso que tiene la gran misericordia de Dios, que mandó a su Hijo para poder liberarnos del poder del pecado sobre nosotros, para que podamos entrar en su reino. Por favor, no desechen la gracia de Dios, la cual aún está en el mundo. Aprovéchala. Alabado sea Dios por medio de su querido y amado Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. No desperdiciemos esa maravilla. Amén.